Vamos a buscar en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. 2 de Timoteo 2, 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Gracias, Señor Jesús. Estamos nuevamente en tu presencia, Señor, para ser llenos con tu palabra, para ser alimentados, Señor, con esa palabra que da vida, Señor, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Hoy nos disponemos para recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios para todos dice: ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. El campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Nunca olvides a Jesucristo, quien resucitó de la muerte y vino de la familia de David, tal como lo dice la buena noticia que yo les anuncio a todos. Ahora estoy sufriendo por esa buena noticia hasta el punto de estar encadenado como un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado, por eso soporto todo con paciencia por el bien de los que Dios ha elegido. Lo hago para que puedan tener la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Y disfruten, que se encuentra en Jesucristo y disfruten de la gloria eterna. Bueno, esta palabra son palabras que le da Pablo a Timoteo. Timoteo era uno de los discípulos jóvenes de de Pablo, y él le está enseñando lo que implica la perseverancia. Ayer hablábamos de un tema más o menos similar y el Señor colocaba en mi corazón completarlo con este tema de lo que implica esa perseverancia, qué implica tener los ojos en Jesús. Cuando aquí el apóstol Pablo está refiriendo acerca de su sufrimiento, está dándole a entender a Timoteo que él tiene que vivir la vida de la fe estando dispuesto a tener un cierto sometimiento a la enseñanza que Pablo le había dado, ¿sí? Ni siquiera Pablo le dice acerca de la enseñanza de Jesús, sino la enseñanza que él le había dado, ¿sí? Entonces, por eso le dice, en muchas ocasiones Pablo le dice hijo mío, así se refiere a Timoteo, y le pide que siga haciendo esa obra que había sido instruida. Y recordemos que Pablo le habla desde la cárcel. Entonces, la creencia en el Señor nos debe llevar a nosotros a tal punto de convicción de que para nosotros se vuelva lo principal en nuestra vida, para que de ahí en adelante todo cobre el orden correcto delante de Dios, ¿sí? La palabra dice que el que no deja a padre y madre por causa del Señor no es digno de él, y el Señor hace esto o refiere estas palabras para traer a la vida del hombre el orden, ¿sí? El orden que nos va a dirigir sabiamente aún en las relaciones, porque de Cristo es el amor, ¿sí? De Dios es el amor que nosotros tenemos los unos con los otros. El amor de familia viene del Señor, está instituido por Él bíblicamente, pero
la mejor manera de que este amor se lleve a cabo es a través del orden de nuestras prioridades, ¿sí?, respecto al Señor. Entonces, esa milicia o esa carrera que tenía que vivir Timoteo implicaba que él tenía que poner también un orden. Cuando nosotros queremos servir al Señor, tenemos que hacer ese ajuste en nuestro corazón y en nuestra mente para que las cosas puedan funcionar. De tal manera que lo de Cristo, los negocios del Padre, como decía Jesús, refiriéndose a la labor que él hacía, se convierten en una cosa muy importante para nosotros y después dejamos todo lo demás, ¿sí? Algunas personas miran esto mal porque consideran que lo más importante es la familia o cualquier otro asunto humano, pero hay salud, como hemos venido estudiando, hay salud en esas áreas siempre y cuando nosotros sepamos colocar las prioridades en el Señor, y más aún cuando nosotros tenemos intenciones de ser siervos, ¿sí?, de servir al Señor, de poner nuestra vida al servicio de Dios. Poner la vida al servicio de Dios implica ciertas muertes, se puede decir, o ciertos sometimientos que van a hacer que esa carrera de fe, que esa milicia, como lo llama la palabra, se convierta en algo verdadero y real para nosotros, ¿sí? Por eso aquí dice que un soldado no se mezcla, sino que se concentra en cumplir las órdenes. Ayer hablábamos de que para nosotros perseverar y llegar al propósito y a la meta que Cristo tiene para nosotros, es necesario fijar la mirada en el Señor. De lo contrario, si nosotros volteamos a ver y colocábamos el ejemplo de un puente que está moviéndose, si usted voltea a ver a los lados, el susto le desconcentra para avanzar. Si usted se concentra en alguien más de pronto, también pierde ese norte que es llegar allá. Entonces la mejor manera de atravesar ese puente es con la mirada hacia adelante. Por eso le dicen a uno no mire hacia abajo. Así es para llegar, pero lo que pasa es que eso implica también muchas cosas, y por eso el Señor me dirigía a complementar este tema un poco, y es que esa concentración está en cumplir ciertas órdenes que el Señor nos da a través de su palabra y que implica, digamos, un régimen en el cual nosotros vamos a estar metidos. Por eso es que la iglesia funciona como funciona. Todos los creyentes del mundo, si son verdaderos creyentes, tienen un lugar a donde rendir cuentas, se puede decir así, ¿sí? Este modelo de servicio no es solo de nuestro ministerio, está instituido por la palabra, y usted va a encontrarse que en diferentes formas ministeriales se procura ese sometimiento para que las ovejas no estén sueltas. Por eso es que la palabra enseña que nosotros somos ovejas. Si usted entiende eso, entiende que usted hace parte de un redil y que hace parte de una autoridad pastoral a la cual tiene que obedecer para mantenerse en esa protección, ¿sí? A Timoteo, Pablo le estaba diciendo lo mismo, a pesar de que Pablo estaba desde la cárcel. Fíjese que estando desde la cárcel es un poco más difícil tener autoridad, entre comillas, para dirigir a personas. Como hablábamos en alguna anterior predicación, la única manera de que esto se reciba bien es a través de la fe, ¿sí? Si yo, por ejemplo, y esto trayéndolo a nuestro contexto, la única forma de que usted me reciba una instrucción, una orden, una corrección, una exhortación o lo que sea, un llamado de atención, un consejo, es que haya fe. De lo contrario, el corazón del hombre se cierra a ese consejo. Y usted me va a decir, pero ¿usted quién es para decirme qué es lo que yo tengo que hacer? Y yo le voy a decir, cierto, tiene razón, porque la única manera de que la palabra funcione en el corazón del hombre es a través de la fe. Cuando nosotros creemos, el ministerio de Timoteo solamente se iba a poder seguir desarrollando siempre y cuando él entendiera el orden de lo que Pablo le hablaba y recibiera su instrucción a través de la fe. En solamente, digamos que lo que nos une a nosotros es la fe que tenemos en Cristo Jesús, que nos permite someternos unos a otros, como dice la palabra, para poder caminar juntos este camino, ¿sí? Porque la idea que tiene Cristo es que el redil permanezca unido.
¿sí? Que permanezcan todos juntos. Entonces, si usted permanece, ¿sí? y si conserva la fe de la manera como lo hablábamos ayer, quiere decir que nosotros, todos los que estén en esa misma tónica, nos vamos a tener que seguir viendo, vamos a tener que seguir siendo una iglesia, una familia, se puede decir así, y eso nos une, y a través de los años eso va constituyendo una fortaleza si se maneja de la manera correcta, ¿sí? Entonces, este entendimiento de la jerarquía, de acatar, de estar bajo una autoridad, hace parte del entendimiento de perseverar en Cristo. Usted nunca va a poder perseverar si no se somete a la autoridad, si no se siente parte de algo, ¿sí? Y fíjese que cuando yo tuve un viaje hace poco y en este viaje hablaba con una persona que es hijo de un pastor, pero él se dedica a otra cosa, ¿sí? Se dedica al tema de la fotografía, de los videos, y trabaja con esto. Y él me refería el poco interés que tenía acerca del ministerio, y me decía: mi papá siempre me dice que yo tengo el llamado a ser pastor, pero no, eso no es para todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dije yo, ¿por qué tú piensas que ese no es tu llamado? No, yo miro esas infidelidades, esas, digamos, traiciones que hay dentro de las iglesias, que usted sabe que cada iglesia en algún punto puede llegar a vivir esas situaciones en las que alguien le da la espalda a quien en algún momento fue cercano, y generalmente estas acciones provienen de la gente más cercana. Por eso es que hay que tenerle cuidado a esto, y hay que instruir a la iglesia a recordar estar bajo autoridad, ¿sí? Para que en la medida de lo posible, ¿sí? En la medida, como decíamos un día, en la que su fe permita, podamos estar en una sana unidad en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, creciendo juntos, porque el objetivo de Dios es edificar. ¿A quién? ¿A una persona en particular? No, Él edifica a la iglesia, Él no edifica a personas que están sueltas. Eso se mira en el Antiguo Testamento antes de que Cristo viniera a establecer el modelo de iglesia, ¿sí? Y lo vemos con Abraham, por ejemplo, que Dios le habla directamente. Aún así, él se somete al sacerdocio que él iba encontrando en el camino y que iba, digamos, a donde él iba llegando. Por eso él llega donde Melquisedec, que era el sacerdote, que es una tipología de Cristo, y ofrece sus diezmos, sus ofrendas, como muestra de sometimiento a la autoridad de Dios, ¿sí? Si usted y yo entendemos esto así, entendemos que la autoridad que el Señor ha instituido y las jerarquías que el Señor ha instituido vienen de parte de Dios. Y mire que en la iglesia se da todo tipo de fenómeno. Por ejemplo, que a veces la gente no recibe a una autoridad. Yo he escuchado de iglesias en las que la feligresía le cierra las puertas al pastor. Inclusive piden que se les cambie, piden que esa no sea la persona, que como si hubiese un error en la administración de Dios, ¿sí? Es más o menos parecido a lo que le pasó al pueblo de Israel cuando pide un rey. ¿Sabe cómo es? El pueblo de Israel en algún punto, digamos que de alguna manera le exige a Dios un rey para ellos, para tener esa figura. La figura del rey significa esa unidad de un pueblo y la protección, ¿sí? La protección de ese pueblo. Y le pide, digamos, de manera un poco voluntariosa a Dios ese rey. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos elegir qué autoridad tomar, ¿sí? A veces suceden esas cosas, tanto con el pastor como con las autoridades que están por debajo también, llámese líder, profeta, ¿sí? A quien sea, y la gente tiende a tener ciertas inclinaciones. Y mire, esto hay que corregirlo en la iglesia, porque si no se convierte en algo que es elecciones humanas, ¿sí? No es que yo quiero con tal pastor, no es que yo quiero que me haga la oración determinada persona. Eso hace que la decisión se convierta en algo humano. Vamos a tener esa tendencia, sí, por nuestra misma humanidad, por las elecciones, por las simpatías que tenemos algunos con otros, pero
hay que corregir, ¿sí? Y entonces el orden, digamos, de la iglesia y el final, digamos, el final satisfactorio de la iglesia consiste en que nosotros sepamos cómo va a ser ese camino, ¿sí? Es decir, lo que hablábamos ayer es un poco más general, pero el camino que usted tiene que caminar en Cristo Jesús es un camino que le va a llevar a someterse, a acatar, a veces a aceptar ciertas cosas de sus hermanos, de sus autoridades, del modelo, de cualquier cosa, de la forma de la liturgia, para que podamos desarrollarnos. Entonces, cuando Pablo le estaba hablando a Timoteo, le estaba hablando para su desarrollo, ¿sí? Por eso le da la instrucción y le dice: ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil. Es como decirle: concéntrate en eso que yo te he mandado, concéntrate en la labor que te he mandado a hacer. Eso debe ser lo primero para ti, Timoteo. Tú eres joven, tú de pronto tienes en mente algunas cosas que son buenas, agradables para ti, pero recuerda que si tú quieres agradar a quien te dio ese privilegio, tú tienes que concentrarte. También le da el ejemplo: también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Nadie que haga parte de un propósito de Dios va a poderse zafar de unas ciertas reglas que el Señor le impone, ¿sí? En el sentido de lo que estamos hablando, ¿sí? De que el Señor, de una u otra forma, para mantener a sus ovejas, digamos, juntas, va a tener que colocar esos sometimientos, ¿sí? Y aquellas personas que se quieren salir de esos sometimientos que implica el camino con el Señor y el desarrollo con el Señor, no van a poder dar esa batalla, o no van a poder correr esa carrera, porque el atleta que corre tiene que correr en las condiciones que se ponen en esa competencia, por decirlo así, ¿sí? Entonces, esos creyentes que creen que pueden a su manera creerle al Señor y que piensan que a su manera van a entender las cosas y que a su manera van a servir, pues se van a chocar con la situación de que va a haber alguien que les diga: no, señor, si usted se quiere desarrollar, y esto pasa aquí también, si usted se quiere desarrollar en el ministerio que Dios le ha dado, usted se tiene que someter a las formas y a las personas que el Señor le ha impuesto. Por eso aquí a veces se toman iniciativas. Yo ayer hablaba con algunos de evangelización que han tenido una bonita iniciativa de ir a evangelizar a las campañas. Usted sabe que el ministerio realiza las campañas y tienen la iniciativa. Yo considero que la iniciativa viene del Espíritu, ¿sí? Que la iniciativa es buena, es correcta y que puede llegar a dar unos muy buenos resultados siempre y cuando se haga en orden. Entonces les explicaba a ellos: ustedes pueden hacer esa actividad que ha nacido de ustedes, porque nadie les delegó, nadie les dijo: vayan a Tumaco a evangelizar, vayan a Consacá a evangelizar. Nadie les dijo eso. Ustedes se unieron por un sentir, pero eso, siempre y cuando lo sujeten, les funciona. Siempre y cuando ustedes mantengan el orden de primero es el servicio que me han delegado, va a funcionar. Entonces me decían: ¿nos podemos ir sábado y domingo? No, señor. Le dije a Hernán, que es el líder de evangelistas: no, ustedes tienen que cumplir con su servicio acá. Si quieren se van el domingo, pero hay sometimiento, ¿sí? Y eso es algo pues pequeño, pero de entre todas las cosas que se dan en una iglesia, por ejemplo, un consejo, una orden, una instrucción, se acata siempre y cuando la persona esté dispuesta al servicio, ¿sí? Tenga ese espíritu de voluntad al servicio de Dios. Y eso lo legitima, ¿sí? Entonces, todas las personas que están en servicio han sido personas que han tenido que transcurrir un tiempo, que han tenido que someterse, que han tenido que disciplinarse de alguna forma. Por eso es que se procura como respetar mucho esa parte, ¿sí? La parte, por ejemplo, de la antigüedad. Si hay alguien que estaba antes y que ha pagado el precio durante un tiempo, pues no vamos a llegar nosotros a cambiarlo solamente porque aparece de pronto alguien mejor o por cualquier situación. Se le procura
mantener ese camino que ha tenido que trazar. Entonces todo lo que nosotros caminamos en Cristo tiene como su historial, ¿sí? Yo colocaba el otro día en redes una imagen que me gustó que dice: ¿cuál es tu historia con Jesús? Porque cuando yo la leí, o sea, a mí de una me llevó como a pensar en mí, en todo el proceso, ¿no? Todo lo que uno tiene que vivir, las enseñanzas, las cosas buenas, las cosas malas, y eso, o sea, usted tiene su historial en el Señor, pero si usted es siervo y si usted pretende ser siervo del Señor, pues también va a tener que generar un historial en su servicio, que usted lo traza con su esfuerzo, con su dedicación, con el entendimiento que usted le dé a la situación, a lo que está haciendo por el Señor, con la seriedad y con la prioridad que le dé, ¿sí? Entonces no es lo mismo una persona que uno nota que le da prioridad a las cosas del Señor que una persona que de pronto sirve sin tener esa prioridad, ¿sí? Y así uno va trazando, y así es como se van formando los discípulos, ¿sí? Dentro de la iglesia debe darse ese desarrollo. Es decir, si usted se queda solamente escuchando por el resto de su vida, va a poder evidenciar muy pocas cosas de las que la palabra habla, porque es que la palabra no solamente se queda en la esfera de lo tradicional, de lo, como dice aquí, de lo civil, ¿sí? De los negocios de la vida, le llama la Reina Valera. La palabra no se queda en esa esfera, sino que profundiza, digamos, a lo profundo del ser de cada uno de nosotros, de tal manera que nos hace útiles para la obra, ¿sí? Nos hace útiles en el cuerpo de Cristo, nos hace importantes en la familia que Dios instituye como iglesia, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando ya las personas van teniendo un cierto entendimiento, les nace, ¿sí? Nace un querer de hacer cosas por el Señor. Cuando uno entiende el amor del Señor, a uno le nace hacer cosas por el Señor, ¿sí? Ofrecer su tiempo, su esfuerzo, cualquier tipo de sacrificio, ¿sí? Y mire que esto tiene mucho que ver con el entendimiento. Este es un tema un poco enredado y un poco, o sea, es tan amplio que abarca tantas cosas que es difícil como de dirigirlo, porque lo puedo poner desde diferentes puntos de vista, pero si usted está teniendo el correcto entendimiento de lo que oye, porque todos aquí en algún momento hemos sido personas que están solamente recibiendo la palabra, ¿sí? Y lo seguiremos siendo, si usted está teniendo el correcto entendimiento, a usted le va a nacer hacer algo por el Señor. Eso es como corresponderle el amor al Señor. Cuando usted nota que alguien hace algo por usted, a usted le nace de pronto darle un regalo. Si usted ve que alguien ha sido muy amable con usted, a usted le nace estar cerca, acompañar, ayudar, ¿sí? Generalmente uno dice, no, yo voy a ayudar a esta persona, voy a invitar a esta persona a tal cosa porque esta persona ha sido muy cercana a mí, me ha ayudado mucho. Algo así sucede en el entendimiento del creyente. Cuando usted se da cuenta de lo que Cristo hace, de lo que Cristo le ofrece, de lo que Cristo le está planteando, pues lo que tiene que nacer en el espíritu es querer estar a su servicio, estar a lo que el Señor quiera de nosotros, a lo que Él disponga, ¿sí? De ahí nace el servicio al Señor, y eso es algo positivo, porque el servicio, entre otras cosas, preserva la fe, ¿sí? Porque es como que usted se mantenga en un gimnasio, ¿sí? Todos los días, yo sé que aquí, y se los he dicho muchas veces, a veces a uno no quisiera ir, uno dice, ay, quisiera quedarme, esta vez quisiera no descansar de pronto, y es normal, ¿sí? Pero mire que todo eso hace parte de ese sometimiento, el hacer las cosas de tal manera que se le dé la prioridad al Señor en cualquier forma en la que el Señor nos haya puesto a ser útiles. A Timoteo, Pablo le estaba recordando cómo era que tenía que hacer su ministerio, porque ellos estaban lejos, ellos hablaban a través de cartas y cuando se veían eran las 500. Entonces él le dice, tienes que luchar legítimamente, tienes que pagar el precio, si te toca esforzarte, tienes que esforzarte por hacer las cosas que el Señor te propone en el propósito que tú tienes para el Señor, ¿sí? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar
a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando un atleta, la otra versión, Palabra de Dios para Todos, cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. Dice después, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y en la otra versión dice, el campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Aquí, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Que todo lo que nosotros vamos a poder recibir como siervos, le estoy hablando a personas a las que de pronto les puede estar naciendo el sentir de servir, ¿sí? Ese servicio implica que tienes que trabajar por ello. Es decir, el Señor a usted le da unas promesas, ¿sí? Y a todos los creyentes el Señor se presenta con promesas que nos dan la esperanza para decir, bueno, aquí el Señor me plantea esto, voy a ir en busca de esto, pero usted tiene que ir en el propósito de Dios. Eso implica que usted se someta a los tiempos de Dios, a las formas de Dios. A veces uno le pide, Señor, ayúdame con esto, y el Señor le demora de pronto alguna petición, porque el Señor trabaja con sus siervos, y solamente los que se dejan trabajar tienen derecho a ser los que reciben su parte, como dice aquí, de la cosecha. Piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Es decir, el entendimiento de esto proviene de la fe. Es como decir, yo te lo digo, me lo puedes tomar bien o mal. Lo mismo pasa aquí. A veces uno dice, le tuve que decir a tal persona tal cosa y ojalá no se resienta. A veces yo lo he sentido así, ¿sí? ¿Y qué piensa uno? Que la fe de esa persona haga que lo tome por donde es, ¿sí? Que lo tome por el sentido que tiene que ser. A veces una disciplina, a veces cuando uno le dice todavía no, espere, o siéntese, o todavía no te puedo usar. Todas esas cosas implican que lo recibamos con fe para el desarrollo. Nunca olvides a Jesucristo, quien resucitó de la muerte y vino de la familia de David, tal como dice la buena noticia que yo les anuncio a todos. Ahora estoy sufriendo. Es como decir, fíjate también en mi ejemplo, Timoteo. A ti te toca algún régimen, a ti te toca disciplinarte, a ti te toca hacer tus esfuerzos, y mira lo que a mí me está pasando. Yo ahora estoy sufriendo por esa buena noticia, estoy a punto de ser encarcelado como un criminal, pero sigo haciendo la obra, porque Pablo tenía el entendimiento de que lo natural no podía cuartear, digamos, de alguna forma, el llamado que él tenía, ¿sí? Y mire, esto llévelo a su vida personal, porque la palabra es fácil, o bueno, en algunos contextos es fácil leerla, pero difícil de ponerla y plasmarla en nuestra vida, ¿sí? ¿A qué iba? A que lo que Cristo está haciendo con usted no puede estar determinado por las dificultades que usted tenga diariamente, por una enfermedad, por tal vez un familiar, por su trabajo. A veces ese tema, por ejemplo, a las iglesias llegan familias, y a veces el malestar del uno con el otro impide que se dé el desarrollo que Cristo quiere tener en cada uno, ¿sí? Porque se toman las cosas como a lo personal, y entonces si usted va es como darle gusto de pronto a su papá, a su mamá, a quien sea, y no permite que se dé el desarrollo. Así también, si usted tiene situaciones laborales, recuerde que Pablo estaba encadenado, ¿sí? Si usted tiene situaciones de enfermedad, recuerde que Pablo estaba encadenado y que eso no impedía que él estuviera al servicio de Dios. Mire que solamente ese es el verdadero siervo, el que sirve a pesar del detrimento personal muchas veces. Ahora, esto es un contexto amplio, ¿sí? A cada uno el Señor le permite una cosa, a cada uno el Señor lo lleva por diferentes caminos, pero la esencia del mensaje es que si usted quiere ser parte
de ese pueblo que se desarrolla en ser útil, ¿sí? Para el Señor, pues usted tiene que aprender a estar bajo autoridad, tiene que aprender el sometimiento para que pueda perseverar, porque si no, en algún punto usted va a decir, no, eso sí ya no me lo paso, no, eso sí ya no estoy dispuesto a hacerlo, y eso va a generar que usted suelte el proceso, ¿sí o no? Porque cada uno de nosotros aquí tiene un proceso individual, ¿sí? Por eso a veces cuando uno ora, pues yo cuando oro por ustedes les digo, oro por todos sus asuntos, pero también por el ministerio que el Señor les está entregando, por los dones que Él les ha dado, por las cosas por las cuales el Señor los está encaminando, ¿sí? Porque cada uno tiene un desarrollo en el Señor y la idea es que usted vaya avanzando en eso, ¿sí? Que si usted antes servía por los laditos, pues luego se convierta en una persona entendida, que esto del Evangelio se le convierta en que usted se vuelva profesional en el tema. ¿Me hago entender? Que usted se vuelva experto en desarrollar las habilidades y dones que el Señor le ha dado. Si el Señor le ha dicho que usted va a evangelizar, que usted se vuelva un buen profesional, por decirlo de alguna manera, en esa actividad. Eso es importante, porque si no, usted se va a quedar empezando procesos siempre y no terminando ninguno, ¿sí? Y entonces su tropiezo hace que usted tenga que volver a empezar y nunca va a trascender de lo que está haciendo. Y yo le aseguro que a más de uno el Señor le ha dado promesas que más o menos en las cuales más o menos pueden vislumbrar cuál es el futuro que Dios tiene para cada uno. Para algunos el Señor les dice, te voy a hacer predicador de mi palabra, ministro de algo, de alabanza, ¿sí? Todas esas actividades implican que usted vaya tras eso, que usted trabaje por eso, ¿sí? Usted ya conoce cuál es es como que el Señor le diga, yo pretendo hacer esto. Entonces usted le dice, listo, Señor, para allá vamos a caminar en pos de eso que tú quieres, para que haya desarrollo, porque en las iglesias debe darse ese desarrollo. Es saludable que en las iglesias digamos que empiecen a nacer siervos, que empiecen a desarrollarse personas con nuevas formas de aporte, ¿sí? Para el contexto. ¿De qué? De la preservación. Nosotros, mientras nos mantengamos unidos por la fe, como les dije, vamos a tener que seguirnos viendo el rostro y vamos a tenernos los unos a los otros para ayudarnos a llegar a esa meta, ¿sí? Es decir, digamos que el individualismo en este contexto no opera, ¿sí? Por eso es que es el modelo de iglesia, por eso es que le dice, hijo mío, es como decir, estamos ligados por medio de la fe. Todos nosotros, hasta donde su fe lo permita, ¿sí? Si ya su fe no lo permite, pues usted va a salir y vamos a continuar otros, pues en el nombre de Jesús continuaremos otros hasta que cada uno vaya muriendo, ¿sí? Entonces murió fulano, usted lo mira en algunos contextos, se me viene el ejemplo de este cantante Jaime Murrell que murió y es como decir, murió él, se graduó, nosotros seguimos hasta que nos llegue la hora y ya nos toque partir con el Señor, pero seguimos haciendo el trabajo y quiere decir que vamos lográndolo, ¿sí? Es diferente a aquel que caminó y luego deja el tema y deja su proceso. Entonces, nuestro desarrollo no debe estar supeditado a ninguna de esas cuestiones externas. No es que mi familia, no es que mi esposo, no es que mis hijos, no es que mi trabajo no me permite. Uno sabe que a veces esas cosas impiden, pero todo depende de la fe con la que usted lo reciba, porque la fe es la que le va a poner a usted el orden y las prioridades en la medida de lo posible, ¿sí? En la medida en la que el Señor también lo vaya permitiendo, porque a veces esas dificultades también las permite el Señor, ¿sí? Para que usted se vuelva fuerte. Es como cuando el Señor, cuando se ponen esas pesas en los pies, que uno camina y es como difícil, pero cuando se las quitan usted tiene mucha más agilidad, algo así.
muchas de las cosas que hace el Señor las hace con ese fin, ¿sí? Para que nosotros entendamos y nos volvamos fuertes en, como decíamos ayer, a veces nos volvemos expertos en tener miedo y superarlo, nos volvemos expertos en vivir una aflicción y saber cómo desenmarañar el asunto y cualquier situación. Entonces Él nos va como de alguna manera profesionalizando en nuestro ministerio, ¿sí? En nuestra forma, en cómo nosotros le somos útiles al Señor. Esto a la iglesia hay que hablárselo y que el Señor le dé la fe a cada uno para que su fe lo lleve a hacer o no hacer ciertas cosas, ¿sí? Porque la fe es como ese impulso o esa motivación que uno tiene para decir, me nace hacer esto, me nace madrugar, me nace ayudar, me nace esforzarme, me nace hacerlo bien, ¿sí? Y esa es la razón por la que ustedes están aquí, porque si no, un domingo, fíjese, como decía el apóstol Ruth ayer, con ese frío de la mañana del sábado por la mañana, es mucho cuento que la gente vaya. Quiere decir que hay fe, que motiva, que uno dice, ay, me toca pararme de la cama, pero voy porque tengo fe, porque tengo algo que conseguir en el Señor, porque tengo propósitos en Dios y tengo cosas que desarrollar en Él. Entonces, usted tiene su proceso, entiéndalo así. Métase más en el tiempo del Señor. A cada uno el Señor en su tiempo le da el entendimiento, pero lo importante es que sepamos que eso implica caminar con el Señor, ¿sí? Que para perseverar hay que estar dispuestos, hay que ser firmes, hay que ser valientes, hay que estar dispuestos a veces a dar más de lo que podemos, a poner la otra mejilla si es necesario, ¿sí? Y a esforzarnos, a ser esforzados y valientes como dice la palabra. Entonces Pablo le estaba poniendo a Timoteo su ejemplo. Mira, yo estoy desde la cárcel, pero eso no hace que la palabra esté encarcelada. Sigo haciendo lo que el Señor me ha mandado. Y eso es muy digno de admirar de Pablo, ¿sí? Para que usted lo tome de ejemplo cuando se sienta flojito en lo que hace, ¿sí? Y esto llévelo a cualquier contexto. Por eso es que la palabra dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si usted lo entiende así, usted hace su trabajo así, ¿sí? Si usted lo entiende así, su relación con sus autoridades va a ser así. Y usted lo entiende por la fe. Por eso es que esto va como de la mano con lo que hablábamos ayer. Eso es vivir por fe. Que usted se esfuerce por la fe. Que usted dé un paso que a veces no se quiere dar por fe, ¿sí? Que usted diga no, que rectifique su conducta y que diga no, yo lo puedo hacer mejor por la fe, porque usted sabe que hay algo que Dios está haciendo y trabajando, ¿sí? El Señor nos enseña a vivir a vivir en sometimiento, en autoridad, a ser esforzados, y eso es lo que nos califica. Es decir, el día que usted lleve esos procesos, usted va a poder ser autoridad de alguien. Usted va a poder decirle a alguien que el Señor coloque enfrente de usted, le va a poder decir, esfuérzate, porque usted sabe que a usted ya le tocó esforzarse y usted lo hizo. Eso es estar calificado, ¿sí? Créele al Señor en esta circunstancia. Usted se lo dice porque usted en algún momento el Señor lo llevó a, mejor dicho, estar con la cara en el suelo y usted creyó, ¿sí? Y entonces usted tiene la autoridad y está calificado para instruir, para llevar a la gente a que haga algo por medio de la fe. Amén. Y eso es como así, digamos que esta es la parte mecánica o el mecanismo como el Señor va edificando a la iglesia y cómo nos edificamos unos con otros. Porque a veces uno lo habla desde el contexto general, pero ¿cómo es la forma? Pues es así, a través de el esfuerzo, a través de ver el esfuerzo de otro, de esas enseñanzas. El Señor va calificando gente, el Señor aquí en todos los que estamos, a cada uno lo está ajustando, lo está volviendo más hábil con su armadura espiritual para que usted pueda luego estar calificado para hacer algo, para ser útil. Amén. Entonces, eso era lo que Pablo le decía a Timoteo, estando Pablo desde la cárcel, ¿sí? Esa es la forma de discipulado. Las personas que estaban con Jesús, los 12, digamos, los que eran discípulos,
tenían que vivir estas cosas. La multitud no, la multitud solamente escuchaba, ¿sí? Pero nosotros que estamos siendo discipulados para servir al Señor, para caminar con Él, para perseverar en la fe, para probar la palabra, para degustarla, para ver todo lo que contiene este libro del cual uno se apasiona cuando lo va entendiendo, pues es para eso, ¿sí? Para que usted profundice en esa experiencia con el Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Coloco a tus hijos, a tus hijas que ponen sus tributos en tu altar. Señor, bendigo la fe de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo las ofrendas, diezmos, en el nombre de Jesús. Amén. Los que deseen pueden hacer la filita para ungirlos, para orar por ustedes. Llena, Señor, este vaso con tu aceite, llénala, Señor. Ministra de ti, Señor. Trae el entendimiento, Señor, a su alma, a su corazón. Imparte paz, Señor, imparte sanidad. Ora vacía. Llena, Señor. Ministra, Señor, a tu pueblo. Llena estas lámparas, Señor, con tu aceite. Llena, Señor, este vaso. Ministra, Señor.
Llena, Señor, esta lámpara con tu aceite, Señor. Ministra, Señor. Solo Dios puede oír mi Dios. Desde el alma. Antes de hundirse en una pequeña oración, romper el silencio. Escúchame, Israel, omnipotente ser. Me diste la vida y me has dado todo. Lágrimas en mí, calladamente Inclina tu oído, lloro. Señor, al clamor. Y cuando el corazón callado el alma grita, escucha Israel, mi Señor, ahora solo estoy. Sosténme, mi Dios, y haz que Llena, Señor, este vaso. Llena con tu presencia, Señor. Fortalece. Grande es el dolor Oh, y yo no hay donde huir. Haz que termine ya, porque no queda fuerza. Fortalece, Señor. Fortalece su cuerpo, su espíritu, su alma, Señor. Trae sanidad, Señor, a tu hija. Trae sanidad, trae alivio.
porque no quedan fuerzas. Parte, Señor. Revelación. Cuando el corazón calla del alma grita, escucha de aquí, Señor.
contigo esta iglesia.